Les voy a invitar a abrir sus Biblias ahí en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amén. Aquí, en este trozo que hemos leído, nos está hablando la palabra del Señor de, digamos, un camino para llegar a una meta, a una plenitud, a ese pleno entendimiento, ¿verdad? Donde dice, a fin de conocer ese misterio de Dios el Padre y de Cristo. En ese misterio están escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sin pretender crear una expectativa de algo espectacular, sino más bien como alguien que puede decir desde afuera, lo que ahí está escrito es algo que uno no pudiera ni siquiera dimensionar la grandeza. Si Dios puede hablarnos en estos términos, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Riquezas de pleno entendimiento. Pudiera uno, a ver si me logro comunicar con este ejemplo, en los días apostólicos, cuando el Señor Jesús les dice, por ejemplo, id por todo el mundo, una pequeña frase, id por todo el mundo. ¿Podrían ellos dimensionar lo que el Señor les estaba diciendo? ¿Qué concepto tendrían ellos de lo que era todo el mundo? Quizás todo el mundo para ellos era algo bastante más pequeño que lo que en realidad es. Y al oír ellos eso, pudieran haber pensado, sí, bueno, esto nos va a tomar algún tiempo, pero lo podemos hacer. Ciertamente es una suposición, pero ese ir por todo el mundo, vemos que hoy día que nosotros podemos apreciar, ciertamente es algo que estaba fuera del entendimiento, a lo menos natural de ellos, ir por todo el mundo. Y aquí, al decir pleno entendimiento, ¿sabemos nosotros cuál es esa plenitud? ¿Podremos siquiera dimensionar cuántas cosas nos están escondidas hasta el día de hoy de lo que Dios tiene o de lo que Dios es? Quizás lo que le hemos conocido es tan poquito a lo que Él realmente es. Pero ¿cómo llegar a ese conocimiento? Y aquí nos habla de una gran lucha. ¿Cómo llegar a avanzar? Y de lo que puedo ver aquí, una gran lucha que busca alcanzar un estado de comunión, de unidad, dice aquí, unidos en amor, hasta alcanzar. Es decir, ¿cómo llegar aquí decíamos en ese cántico que está escrito en Mateo capítulo 11, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los pequeñitos o a los niños. Y ahí, más que el canto, yo quisiera meditar en esto. Y uno, ¿dónde se ubica? ¿Entre los sabios o entre los pequeñitos? Porque si uno se ubica entre los pequeñitos, esto tiene que ver con actitud de corazón.
Si uno se ubica entre los pequeñitos, entonces debe estar alabando al Señor por las cosas que le ha revelado, ¿verdad? Porque a los pequeñitos se les revela, a los sabios está cerrado. El Señor no revela. Y eso, más que pensar en alguien, ¿no es cierto?, muy sabio en este mundo, sino es una actitud de corazón que cada creyente puede tener, y de pronto tener una actitud que le impide recibir la palabra con mansedumbre, porque tiene una actitud de sabio. Porque el asunto es que la palabra viene para transformar, para cambiar, para renovar nuestro entendimiento, pero si esa palabra no lo renueva, sino que más bien es uno el que quiere entenderla a su manera. Ya, esa es la forma como estoy tratando de comunicar cómo esta gran lucha que hay en los tiempos de apostólicos, y hay testimonio abundante en las Escrituras. Imagínense la carta a los Gálatas. Si no había una lucha espiritual para hacer entender al judaísmo lo que era Cristo, que no estaba contra la ley, pero lo que ellos entendían de la ley no era correcto. Y entonces ellos iban, pues cité Gálatas, entraban ahí tratando de enseñar a los gentiles convertidos al Señor que tenían que circuncidarse y guardar la ley, si no, no eran salvos. Y de allá atrás venía el apóstol Pablo de nuevo, pero ¿cómo? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Quién vino a confundirlos? ¿Cómo, habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar en la carne? ¿Qué significa? ¿Estaba negando la ley? De ninguna manera. Pero ese entendimiento de para qué sirve la ley, ¿cuánta lucha habrá provocado en la vida del apóstol Pablo el poder guiarles por la senda correcta, que no es ni negar la ley, pero tampoco es vivir bajo la ley? Entonces, hay una senda que es la correcta, hay una palabra que es la verdadera, pero están los que están en este lado y están los que están en este otro lado, a los que no quieren nada con la ley y los que quieren someter a todos a la ley. Y no es ni lo uno ni lo otro. Entonces, una gran lucha para llegar a, hermanos, estemos unidos en un mismo sentir para que lleguemos. La única manera de caminar, de avanzar en el Señor, es dejándose guiar como un niño por su palabra. Y entonces, cuando hay estas luchas que impiden el desarrollo, impiden el crecimiento, impiden el que todos vamos en un mismo sentir, se puede extender en el tiempo hasta que se logre asentar la verdad del Señor, si es que como digo, no triunfa el error. Que si uno dijera, pero ¿puede triunfar el error? Bueno, es cosa de ver la realidad de la iglesia hoy día. ¿Cuánto pueblo llamado cristiano no conoce al Señor? No conoce su palabra o está envuelto en doctrinas y enseñanzas que no edifican. Entonces, es tan importante unanimidad, pero unanimidad en la verdad, conocer la verdad. Y quisiera, ¿por qué? Sin que se nos vaya esta parte. Porque ciertamente hay una meta que llegar. Hay lo que aquí dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están dados para nosotros. Esto me parece muy, dicho de una manera muy distinta, pero me parece muy relacionado, lo vuelvo a repetir, está escrito de una manera distinta, pero está muy relacionado a lo que de pronto nosotros cantamos también de Hebreos capítulo 10, que el camino al lugar santísimo está abierto, pero no es llegar y entrar. Es decir, una cosa es que el camino está, pero hay que transitarlo. Y eso es lo que estoy tratando de mostrar aquí. Aquí hay un camino, pero hay oponentes, hay cosas que se oponen en cuanto a ese entendimiento nuestro, para que se abra el entendimiento, para que haya esa revelación plena. El Señor tiene que
en lo que es fundamental, en las cosas que son conductuales, tiene que el Señor primero trabajar en una transformación. Entonces lo que estoy tratando de decir es que si uno no pasa, por ejemplo, hablando con la idea del tabernáculo, si uno no pasa por el altar de bronce que se cantaba también, no va a entrar jamás al lugar santo. Si uno no pasa por el lavacro, no va a entrar jamás. Entonces, no es cosa de, por ejemplo, leer textos bíblicos. El problema es que nuestro entendimiento está fuera. Y se requiere primero lo fundamental, pero ¿para qué? Para llegar a esa revelación plena, donde hay una riqueza que, vuelvo a repetir, creo que nosotros ni siquiera la podemos dimensionar. De lo que Dios tiene, ¿qué hemos visto de Dios nosotros? ¿Qué conocemos de Dios? Creo que serían destellos, pequeñas aspectos de su gloria, de su luz. Creo que vamos a citar algunos pasajes. Primera de Corintios, aquí en el capítulo 2. Aquí, decía desde el capítulo 2, versículo 6, nuevamente, un pasaje que lo hemos leído en reiteradas oportunidades. Hablar sabiduría. Note que lo que quiero mostrar es cuando algo no se puede hacer, hay algo que no se puede hacer, y eso es lo que quiero que veamos. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, bien, relaciónelo con el primer versículo que hemos leído de Colosenses, donde están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde? En ese misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y aquí dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, es decir, está hablando entre creyentes crecidos, maduros. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Nuevamente, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los pequeñitos. Es decir, hay una actitud de corazón para recibir, pero de tal manera tiene que recibir el creyente para... ¿Por qué es tan importante esta parte del fundamento? Para no decir amén a cualquier cosa. Porque hablamos de cosas difíciles de entender. El campo de la profecía, de las revelaciones, es un campo, pudiera decir un campo minado, donde está el engaño, pero por todos lados. Entonces, es tan fácil caer en el engaño que se necesita estar blindado, se necesita estar cubierto de Cristo para poder transitar por este camino. Por eso es tan importante el fundamento, conocer al Señor, conocer su doctrina, conocer el andar en Cristo Jesús. Eso es lo que lo capacita para llegar al lugar santísimo y no ser engañado en el camino. Entonces, esta parte, sin esta parte, lo otro no se podría compartir porque sería una liviandad. ¿De qué tipo? Que uno le pudiera empezar a hablar del tercer cielo. Y cualquier creyente puede pensar que es cosa de entrar al tercer cielo y vaya a saber a dónde va a llegar. Porque uno cree que es llegar y meterse en las cosas espirituales. Y no es así. Es un campo delicado. Digo y repito, donde el engaño está por doquier. Por eso es tan importante el fundamento. Bien. El versículo 7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Dimensione ahora este versículo, que uno como lo lee tantas veces como que de pronto se bloquea en la profundidad que tiene. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Es decir, están fuera, por eso le decía al principio,
que uno está hablando de estas cosas, pero vaya a saber la magnitud que tienen estas cosas. Y que uno, mientras no las vea, puede suponer que hasta, a lo mejor hasta menospreciar, no, si algo más nomás. Pero no entiende la grandeza de las cosas de Dios. Por ahí hay un versículo que no es para hoy día, pero que Pablo se expresa de esta manera: la grandeza de las revelaciones. Entonces, ¿hasta dónde uno dimensiona en qué campo puede entrar si lo hace cubierto de Jesucristo? Bien. Primero, ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Esto está fuera de los hombres, fuera de la sabiduría humana, absolutamente. Y dice, ni han subido un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, ¿a quiénes? A los maduros. Los que han alcanzado madurez. Es decir, alcanzar madurez es una medida que a veces uno, en una forma también quizás imprudente, yo no sé, sin que se ofendan los jóvenes, pero de pronto uno cuando es joven cree que ya llegó a la madurez, cree que ya la sabe todo. Disculpen, pero yo pasé por ahí. Y la verdad es que no sabe nada, como está escrito, aún no sabe nada como debe saberlo. Y así ocurre espiritualmente hablando. Acabo de citar un texto de la Escritura, ¿no es cierto? Si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Las cosas que Dios revela por su Espíritu. Está diciendo cosas que jamás nadie imaginó. Y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí, en eso profundo de Dios, volvemos a ver, es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Lo más íntimo, lo más profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Ve? Nadie conoce las cosas íntimas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es el que revela. Ahora, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, sabiendo ubicar las cosas, lo que es espiritual con lo espiritual, lo que es natural o discernimiento, lo santo de lo profano. Dice, pero el hombre natural, estas son las cosas que no están dadas, por eso no se pueden, ¿me entienden? No se pueden dar, ¿no? Dios no lo permite. Nuevamente, quizás citando nuevamente Hebreos, en el capítulo 6 comienza diciendo acerca del fundamento de la doctrina de Cristo, ve lo fundamental, acerca del fundamento, dice, queremos ir adelante a la perfección y esto haremos, dice, si en verdad Dios lo permite. No es cosa que nosotros nos propongamos hacer algo. El que abre es Dios. Y si Él no abre, olvídese, hagamos los intentos que hagamos. Esto no es un problema de proposición humana. Este es un problema de crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual lo da Dios. Bien, vuelvo a la lectura. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, juzga, discierne, entiende. El que es espiritual entiende las cosas del Espíritu porque es espiritual. Y puede discernir lo que es y lo que no es del Señor. Pero él no es juzgado de nadie.
puede entender también, no es comprendido, no es entendido. ¿Por qué? Para entender, ¿no? ¿Quién conoció la mente del Señor? Es decir, ¿qué ser humano puede entender a Dios? Si una de las cosas que Dios pide es conózcanme, entiéndanme, y el pueblo no lo entiende. Entonces dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y ahí tenemos, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Reiterando una vez más, los que han alcanzado madurez. La mente de Cristo. Para venir al versículo 1 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, continúa hablando con la iglesia a la cual no se le puede hablar en los términos espirituales. De esa manera, entonces, sin ese fundamento, sin ese estado espiritual de crecimiento, la iglesia no está preparada para recibir verdades que están en el Señor ahí. Por eso le digo, esto de entrar al lugar santísimo, sí, el camino está, pero hay que transitarlo. Hay que crecer, hay que vivir la experiencia. Esto no es leer el texto bíblico y ya está hecho. No, Dios tiene que tratar en cada corazón y sabe a quién le va a abrir la puerta el Señor. Por ejemplo, aquí podemos tratar todos esta palabra, pero ¿a quién es el que el Señor le abre la puerta? ¿A toda la congregación o al limpio de manos y puro de corazón? Eso es individual. Eso no se puede, ni uno como que trae el mensaje o el pastor, ni uno puede meterse a los corazones de nadie. Es solo Dios y cómo uno oye, cada uno, cómo oye la palabra, y ahí le digo la actitud o de niño para recibirla con mansedumbre, o racional para decir esto sí, esto no. Y ahí es donde se produce el camino o no camino. Crezco en el Señor, dejo que esa palabra me transforme, me moldee, o simplemente me quedo estancado, a pesar de que aparentemente, digo, estas cosas en la carne no se notan, pero uno puede estar en un estancamiento espiritual. No puede avanzar, no puede ir más adelante. Dice, no pude hablaros como espirituales. Es cuando hay temas que no se pueden tratar porque el entendimiento del que oye no está preparado. Yo le digo, me ha pasado ya varias veces, por ejemplo, clases de instituto que se han tratado con hermanos, que implica que con más detalle, con tiempo, con pruebas, con todo eso, y de pronto viene a la práctica uno y escucha cosas y dice, ¿no entendió? ¿No entendió? Un ejemplo práctico sin ánimo de mencionar a nadie, pero quizás algún hermano le tocase bautizar en agua a algún nuevo convertido y a la hora de bautizarlo lo hiciera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que viene a manifestar que, habiendo oído, no ha entendido. Y eso es una cosa que parece bien común. ¿Cómo entender? Es más que haber oído un mensaje. ¿Cuánto el Señor me ha abierto el entendimiento para captar el significado de las cosas? Entonces muchas veces uno habla una forma, hay una forma muy evangélica de hablar, uno escucha hasta la oración, hay muchas cosas que son aprendidas de lo que uno oye, y lo que uno al hablar manifiesta, de pronto, manifiesta por último su edad espiritual. ¿Cuánto ha conocido, cuánto ha entendido de lo que el Señor realmente está hablando? Por lo menos aquí veo que el apóstol Pablo tenía bien claro que con la iglesia de Corinto no se podía hablar muchas cosas espirituales. Dice, no pude hablaros como espirituales.
Entonces, ¿cómo uno ubicarse? ¿Dónde estoy yo individualmente? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo conocer qué es espiritual y qué es una vida todavía inmadura en la carne? No dice que no sean creyentes, no dice que no sean hijos de Dios, pero hay un estado en que se es carnal. Y se requiere, para llegar a ser espiritual, una transformación del entendimiento por medio de la palabra de Dios. Yendo un poco más a lo que es práctico de este discernimiento entre la carne y el espíritu, vamos a un pasaje también conocido de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Hay el versículo 16, 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vea, si se oponen entre sí, es decir, no tienen comunión para nada. La carne y el espíritu no tienen comunión. Pero ¿qué leíamos en Corinto? Que los hermanos de Corinto todavía eran carnales. Así que con el espíritu no tenían comunión. La carne y el espíritu se oponen entre sí. Una iglesia que anda en la carne, las cosas espirituales no las va a entender. No va a captar, no va a discernir nada. Y tiene la tendencia, como eso digo, al engaño, a la desviación, a entender otra cosa de lo que realmente está diciendo el Señor. Entonces, versículo 18, vea cómo se afinan las cosas. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué pasa? ¿Cuándo no estoy bajo la ley? ¿Cuándo? ¿Qué pasa con el que anda en la carne? ¿Ve? No que la ley pasó, no que la ley ya no corre, no. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Pero cuándo? Cuando soy guiado por el Espíritu. Bien, veamos. Y manifiestas son las obras de la carne. Por lo tanto, si hay obras de la carne en la vida de uno debe decir, estoy bajo la ley. No es decir, no, bueno, estamos en la gracia, así que la ley no tiene nada que ver conmigo. Perdón. Si anda en el Espíritu, sí. Pero si anda en la carne, está bajo la ley. Porque la ley condena todas estas cosas que va a mencionar aquí la Escritura. Bien. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Vea, que un creyente comience andando en la carne es natural por el estado donde viene, pero no se espera que un creyente permanezca en eso, porque el que permanece en eso, le puedo decir, por este pasaje, yo no veo salvación ahí, si permanece en eso. Porque está diciendo claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, ¿a qué vino el Señor? A perdonarme, pero también a lavarme. Es decir, no solamente me perdona de lo que yo he hecho, pero también me lava para que no lo siga haciendo. Es decir, somos llamados a vivir en el Espíritu, no en la carne.
Si alguien ha recibido a Cristo, es para morir juntamente con Cristo en la carne. De lo contrario, ¿a qué Cristo estoy recibiendo? ¿Qué evangelio he oído? Las obras de la carne que usted ve ahí, puede que uno diga, yo no las conté cuántas menciona, pero no es que sean las únicas, usted me dice que cosas semejantes a esto. Pero si ahí hay, supóngase, si ahí hay 10, y uno dice, hay 9 que, no, yo no tengo nada que ver con 9 de esas, pero tengo una. Esa una me aparta del Señor. Esa una, porque Dios no tiene relación con el pecado. Así que esa una es un motivo para que uno se lave. Límpiame, señores, trabajo. Hacer morir la carne. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se trata de que hay que tenerlas todas para perderse, basta con una. Eso lo enseña Santiago, por ejemplo, que el que no mata pero adultera es transgresor de la ley. Es decir, el que uno pueda cumplir 10 mandamientos pero falla en uno, es un pecador. Andar en el Espíritu es lo que viene ahora, versículo 22. El fruto del Espíritu. Es decir, una persona que dice que anda en el Espíritu tiene que evidenciar este tipo de características. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y ahí es donde no hay ley. ¿Ve? Contra tales cosas, ahí no hay ley. El que anda en el Espíritu no está bajo la ley. ¿Se entiende? Digo, para algunos puede que sea tan difícil de entender esto. Pero no es que se quite la ley, Dios quita al hombre de la ley porque lo santifica, y todo lo que la ley condena ya el hombre no lo hace, por lo tanto la ley no lo afecta. Saca al hombre de ese estado de pecado, y la ley fue puesta por causa del pecado. Si uno no tiene pecado, la ley no le afecta en nada. Entonces dice, el fruto del Espíritu, y ahí está. El versículo 24, pero los que son de Cristo, ¿eh? Los que son de Cristo. ¿Qué pasa con la carne en los que son de Cristo? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Volvemos a, ¿qué es crucificar la carne? Bueno, hacer morir estas cosas que están arriba. Hacer morir, que esas cosas no vivan, por eso que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Estamos hablando de espirituales. Si vivimos por el Espíritu, es decir, ¿quién es el que nos dio vida? Fuimos engendrados por el Espíritu, nos dio vida espiritual. Ahora dice, andemos también. Ese andar es conducirnos también por el mismo Espíritu. El Espíritu que nos da vida también es el Espíritu que ahora nos enseña a conducirnos. Andemos también por el Espíritu. No somos deudores a la carne no le debemos nada. La carne no nos ha hecho ningún favor, al contrario, nos llevó a la muerte. El que nos ha dado vida, nos ha resucitado, es Jesucristo el Señor, y nos ha dado de su Espíritu. Espíritu que nos da vida, por lo tanto, vivamos por el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu, si es en el Espíritu, ha de andar en ese fruto del cual habla el versículo 22 y 23. Entonces, cuando hablamos de, recuerden, 1 Corintios 3, ¿qué había en esa iglesia cuando dice, soy carnales? No les puedo hablar como espirituales, soy carnal. ¿Qué había entre ellos? Disensiones, pleitos, envidias, identificándose con uno y con otro. Carnales.
Que, digo, eso es natural en un recién convertido, inevitable, no tratemos de... Pero por eso es necesario crecer, por eso es necesario el lavamiento, que la obra del Señor se siga haciendo en mi vida. Uno no ha llegado a ninguna meta, ni aún los maduros no han llegado a ninguna meta. De eso estamos hablando, de que hay mucho más. Nosotros hemos experimentado, creo, muy poco de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Creo que hay mucho más para nosotros, de verdad, si lo creemos, pero eso se alcanza con crecimiento, no con expectativas, no con cosas, ¿me entienden? No sé, no me viene la palabra exacta, pero no como creando una falsa expectativa, sino transitando el camino que es Cristo, andando con el Señor. Otro pasaje importante de considerar en este discernimiento de lo que es espiritual, vamos a ir a Romanos, por favor, al capítulo 8. Recuerde que los que son de Cristo, nosotros tenemos esa facilidad de pronto no aplicar o no tener discernimiento. Entonces, de pronto somos como el hermano Rabito. No sé si conocen el personaje, porque es un poco antiguo ya casi no sale, de Walt Disney en todo caso. El hermano Rabito, a todo el mundo le decía hermano. El hermano ratón, el hermano perro, no sé si conoce la historia. Y nosotros de pronto no tenemos filtro para saber quién es mi hermano y quién no es mi hermano. Porque no hay discernimiento. Entonces hay vidas que han apostatado de la fe y siguen siendo mi hermano. Yo no sé cómo no hay ese entendimiento de quién es mi hermano. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, pero recuerde, los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No, los que son de Cristo no son los que van a la iglesia Beula. Estas son las cosas que hay que tener uno claras. Y dice, ninguna condenación hay para los que están. ¿Quién está en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos son? ¿Se fija como el número? ¿Y qué pasa cuando alguien entonces que anda en el Espíritu de pronto peca? Hace algo indebido. Eso es lo que tiene que hacer esa persona. ¿Cómo me reconcilio? ¿Cómo vuelvo a sanar mi condición? Porque el pecado me saca de Cristo. Él no tiene pecado. Yo para estar en Cristo tengo que estar en santidad. Tengo que andar en amor, tengo que andar en luz. Porque somos hijos de luz. Entonces, si hay algo que afecta a eso, yo debo entender que me saca del cuerpo. Y la única manera es la reconciliación, la sanidad, el volverse al Señor, el no permitir que ese pecado permanezca. Bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esos son los que están en Cristo, vuelvo a hacer notar eso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, aquí se refiere a la ley de Moisés, para la ley de Moisés era imposible cambiar al hombre. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, por causa de la carne del hombre, ¿ya? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley, vuelva a notar esto, la justicia de la ley, esa ley, la misma ley, que por causa de la carne uno no podía cumplir. Ahora, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Piense ahora en el versículo 5. Porque los que son de la carne, la mente, los pensamientos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde saco mi filosofía, mi forma de vida? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso quiere ubicar ahí. Escuche hablar, escuche las opiniones y discierna si eso viene del Espíritu o viene de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, una vida espiritual. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos notando que son distintos caminos. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, ¿ve? Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Ve? La mente carnal, aquí vuelvo a esto de cómo se resiste a la palabra de Dios por causa de la mente carnal. Y no hay que irse al mundo a buscar este tipo de mente. Es la mente carnal de una persona inmadura en Cristo. Versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, aunque canten muy bonito los coritos y todo lo que quieran. Es dónde vivo, cuál es mi estado. ¿Ando en el Espíritu o ando en la carne? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de él. Ahora, si el Espíritu está en un creyente, ese Espíritu lo santifica, porque el Espíritu es santo. El Espíritu aborrece el pecado y el Espíritu da testimonio de pecado. Así que lo que a uno lo santifica no son nuestras propias obras, no son nuestros méritos, es que Él ha hecho morar su Espíritu en nosotros. Y por ese Espíritu uno se santifica. Ahora, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, vea las consecuencias de que si esto es real. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y ahí tiene usted, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Ves que de pronto uno usa la palabra de una manera así, como que se le aplica a todo el mundo? Suena bonito, suena como, qué lindo, pero estas cosas hay que transitarlas. Hay que alcanzar lo que está escrito. Eso significa un creyente creyó, por lo tanto, Dios obró en su vida, en su corazón. Amén. Bien. La diferencia que hay entre la carne y el espíritu. Una especie de afirmación para que quede establecido así. Una vida que madura en el Señor tiene que ver con su conducta, tiene que ver con su andar. Como lo leíamos días atrás acerca de los ancianos, irreprensible. Una vida que en todas las áreas no se puede ver ahí pecado. O sea, no puede haber, lo que decíamos recién, no puede haber envidia, aunque haya muchas cosas positivas y de pronto aflora que tiene envidia. No puede ser. Muchas cosas positivas y de pronto tiene avaricia.
No puede ser. Entonces, hay cosas que para eso estamos en Cristo, para que el Señor me vaya mostrando qué hay en mi vida, qué cosas hay en mi vida que necesito sacar y limpiar, a fin de que se alcance ese grado de madurez en cuanto al andar. Eso tiene que ver entonces cómo uno recibe la palabra con mansedumbre. Si decía, ¿quién conoció la mente del Señor? Entonces, si la mente del Señor, la sabiduría del Señor es mucho más profunda, mucho más alta que mis pensamientos, como lo dijera por medio del profeta Isaías, ¿recuerdan el pasaje? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos. Si los caminos del Señor no están tan lejos de mis caminos, ¿cómo yo voy a entender al Señor? Si sus pensamientos son más altos que los cielos de la tierra, ¿cómo yo voy a entender? ¿Por qué Él dice esto? ¿Por qué Él me manda esto? No lo entiendo, pero lo que debo hacer es creerlo, obedecerlo porque lo dice Él, aunque no lo entienda. Eso es la fe. Eso es un pequeñito, eso es recibir la palabra con mansedumbre. Y eso es lo que entonces va dando crecimiento y una transformación del entendimiento. Eso es lo que es recibir sabiduría celestial. Bueno. ¿Qué es la vida espiritual entonces? Ya que estamos en Romanos, ahí en el capítulo 7, solamente un versículo para hablar algo de lo que es espiritual. Con estas cosas se alcanza la vida espiritual. Lea entonces el versículo 14. ¿Qué es lo que sabemos? Capítulo 7. 7 de Romanos. Estábamos en Romanos, les dije ahí capítulo 7, versículo 14. Sabemos, ¿qué cosas sabemos? ¿Lo sabían? ¿Sabían eso? ¿Cuántas veces se puede oír decir esto mismo, no? No, la ley pasó, la ley nada que ver. El problema no es la ley, el problema soy yo. Ahí está diciendo, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Por qué el hombre no puede cumplir la ley? Por la carne. No porque la ley sea mala, la ley es espiritual. Dios es espiritual, la ley es de Dios. Y el hombre con Dios está enemistado, el hombre con Dios está lejos de Dios, y por esa causa, ¿cuál fue el propósito de poner la ley? Alumbrar al hombre en su condición de pecado. Pero la ley no vino para justificar al hombre, la ley no vino para cambiar al hombre, sino para manifestarle al hombre su necesidad de salvación. Y ese es el propósito de la ley. Entonces, la ley es espiritual. Entonces, el espiritual con la ley debiera tener comunión. Pero el carnal con la ley, nada. Porque una cosa es espiritual, lo otro es carnal. ¿Sí o no? Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, no hay comunión. ¿Qué decía Gálatas? Hay enemistad entre la carne y el espíritu. Si hay algo que es espiritual, el hombre carnal lo aborrece. Porque son dos cosas distintas, dos naturalezas distintas que se oponen entre sí. Así que mida su corazón. ¿Le gusta la ley? ¿No le gusta la ley? ¿Qué decía el salmista, por ejemplo? A ver si recordamos el Salmo 1. Consejo de malos, ni en silla de... Sino que ¿en qué? En la ley de Jehová está su delicia. Vea, la ley, una delicia. ¿Le suena eso en su corazón, así como comunión? Que la ley sea una delicia. En la ley está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese será como árbol plantado. ¿Ve? Fruto. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El espiritual
con las cosas espirituales, comunión. La carne con las cosas de la carne tiene comunión. Pero la carne y el espíritu, nada, enemistad. No hay comunión. Bien, dicho eso, Juan capítulo 6, versículo 63. En un sentido general, quisiera poder compartir esta palabra, en un sentido muy general. No solamente aplicable al contexto inmediato de lo que el Señor viene hablando, sino en general. Dice aquí en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, cuando hablamos de la palabra de Dios, dicho por el Señor también, no solo de pan vivirá el hombre, vida vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que da vida espiritual? La palabra de Dios. ¿Cuál es el alimento para el espíritu? La palabra de Dios. Por eso que un bebé recién nacido lo que necesita es leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Entonces, en la medida que esa palabra está morando en el corazón, es el nivel de crecimiento, el nivel de espiritualidad que va a tener una persona. No es el nivel de conocimiento de la Biblia, sino es el nivel en que esa palabra está escrita en el corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que una persona puede conocer mucho la Biblia, pero no amar lo que allí está escrito. No vivir conforme a lo que está escrito. Entonces, esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es que sus palabras sean escritas en el corazón, en un sentido de que me identifique a tal grado con eso que dice el Señor, que esa es mi mente, mi forma de pensar, mi forma de vivir, y como leíamos recién o citábamos el Salmo 1, el deleite. Como aquel que se deleita en esta sabiduría de Dios, en esta verdad de Dios que trae su palabra, es un deleite. Es hermosa la ley cuando nos muestra la justicia de Dios. Dios es justo. Cuando uno ve todas estas leyes humanas que hay que modificarlas una y otra vez y buscar consenso para estar de acuerdo, todo eso es basura frente a una ley bendita, perfecta, que pasan los siglos y los siglos y Dios no tiene que andar corrigiendo nada. Gloria al Señor, porque su palabra es perfecta. Lo que Él dijo hace 4.000 años atrás, lo sigue diciendo hoy día. No tiene que modificar ningún artículo, porque es perfecta su ley. Bendito el Señor. Bien, amados hermanos, entonces, una vida espiritual se relaciona con la palabra de Dios de una manera perfecta, en una plena comunión. No hay nada que le choque de ella, no le choca, porque si su deleite está en ella, ¿cómo va a tener? No hay roce, no hay nada amargo. Pero les decía, es una lucha, hay que pasar por varias cosas que la palabra tiene que ir transformando en nosotros, porque si hubiésemos andado antes en la sabiduría de Dios, no le hubiese costado nada al Señor con nosotros. Pero si le cuesta es porque por causa de la carne. Nos tiene que decir las cosas varias veces, y a veces aún así las recibimos. Entonces ahí uno queda estancado. Uno queda en una, como diciendo figurativamente, hace un campamento en una posición y ahí se queda. Pero no puede ir más cerca del Señor. Por causa de que hay algo ahí que el Señor sabe y que el Señor quizás ha intentado tratar muchas veces, pero en la medida que uno no incline la cerviz. Y esto es de corazón, no es de la boca para afuera, es de corazón. Dios conoce el corazón. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 14.
Cuando hablamos de cosas espirituales, cosas que ya lo leímos en la misma carta a los Corintios, para el hombre natural son locura y no las puede entender. El espiritual sí entiende, discierne. Aquí veamos algo, la palabra de Dios, lo hemos leído recién, la palabra es espíritu. Bien, capítulo 14, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Lo que allí está diciendo para la mente natural es locura. No se recibe, y yo le digo, ¿cuánta iglesia está en esa condición de una mente natural? No poder entender esto. Esto es espiritual. Si uno examine, yo le digo ahora, por favor examine su corazón frente a la palabra o al don de lenguas, ¿cuál es la actitud de su corazón? Y uno puede examinar ahí. Porque oye, esta es una de las causas por las cuales se produce esta lucha espiritual. Porque uno o se deja llevar por lo que está escrito por el Señor, o la razón le impide y argumenta por aquí, por allá, esos argumentos constantes para no dejarse llevar por algo que es espiritual y que como el hombre no lo entiende, tiende a rechazarlo. Pero el Señor le revela a los pequeñitos, a los que solamente se dejan llevar. Si el Señor lo dice, amén. Aquí está ordenando, aquí hay mucho, si uno pusiera solamente a hablar del don de lenguas, tendría que leer todo el capítulo 12, 13 y 14. Pero aquí está ordenando cómo se usa en la iglesia, no en forma individual, porque usted puede, si está sola o solo, puede hablar lo que quiera en lenguas y no afecta a nadie. Está hablando en el Espíritu con Dios. Aquí dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Está dando instrucciones, cómo conducirse. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Bueno, lo que estoy tratando de leer es algo espiritual. El don de lenguas es una de manifestación del Espíritu. Es algo espiritual. La interpretación de lo que allí se dice también lo puede hacer el Espíritu. Pero también me dice la Escritura aquí en el versículo 2 que el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino que está hablando con Dios. Y Dios sí le entiende. Por lo tanto, estoy hablando, el espiritual discierne todas las cosas. Y entonces vendrá el valor. Yo digo, si lo que uno quiere es llegar a conocer el misterio del Dios, y Él es espíritu, si uno quiere entrar en el espíritu y tiene problemas con el don de lengua, que es lo más básico de lo espiritual, ¿cómo podría avanzar hacia lo más complejo de lo espiritual? Esto es lo más básico. Es básico. ¿Por qué? El bautismo en el Espíritu Santo viene con el don de lenguas. Es el primer don que aparece. Es lo más básico. Y de ahí en adelante, crecimiento. Pero si uno tiene problemas con la puerta, ¿cómo va a tener problemas para adentro? Por eso le digo, ¿qué pasa en la mente de uno frente al don de lenguas? Hablando, digo, en términos espirituales.
los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, ya todo eso, no voy a entrar en eso ahora. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Es decir, Dios no quiere confundir, Dios quiere que las cosas sean claras, que el hombre alcance entendimiento, discernimiento, todas estas cosas. Pero ahora viene esta otra parte, que es otra lucha espiritual, pero que está, vea, en el mismo ámbito, tratada en el mismo capítulo, todo eso. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley. Otra vez apareció la ley. ¿Cómo el apóstol Pablo citando la ley si no estamos bajo la ley? Vea que lo espiritual tiene plena comunión, la ley con el evangelio. Como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Yo les digo, esto que acabamos de leer, no me pregunte mi opinión, porque mi opinión no vale nada. Yo me convertí al Señor, no a mi opinión, así que yo no escribí eso, yo tengo que creerlo. Esto no es mío, pero yo sé las luchas espirituales que he pasado por esto. Luchas para poder enseñar lo que está escrito. Eso, la lucha que de pronto se hace más fuerte, de pronto pasa, se apacigua y de pronto se levanta de nuevo. Es una lucha. Por algo que usted podrá decir, no lo entiendo. No importa, no es cosa que uno lo entienda. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Por qué se le ocurrió escribir eso? Pudiera decir, no lo sé, pero lo escribió. ¿Qué voy a hacer? ¿Ignorarlo? ¿Hacer así con la Biblia? ¿Ponerle así la hoja? Bien fija, así. Listo. De aquí en adelante no lo puedo leer más porque está doblado. ¿Qué hago? El día del Señor se me juzgaría a mí porque sabiendo no lo hice, no lo enseñé. Allá el que quiera creerlo, no quiera creerlo, sabe, de un tiempo a esta parte me tiene sin cuidado. ¿Por qué razón? Porque solamente es una cosa, no podrá ir más adelante. No solamente por eso, es cómo crezco en el Señor, cómo entiendo su palabra, cómo entiendo sus mandamientos. Note esto. Voy a volver al 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿No le dije yo que siempre había conflicto en esto? ¿Por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? ¿Por qué? Es indecoroso. ¿Qué es el decoro? ¿Cómo debe ser una mujer? Todas esas preguntas yo me las he hecho, no sé si usted se las ha hecho. ¿Qué quiere Dios en cuanto a la conducta del hombre, de la mujer? Todo eso tiene que ver con esto. Ahora, vea la pregunta. Si alguien, es como decir, alguien que se pregunta ¿y por qué? ¿Y no? ¿Y qué se creen estos judíos? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Como diciéndole aquí a los griegos, ¿no? Estos eran griegos. Y la palabra viene aquí está escribiendo un judío. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Como diciendo, ubíquense, ¿quién se creen ustedes? Si alguno se cree profeta o, de lo que estamos hablando, espiritual, reconozca que lo que os escribo, ¿qué son? Mandamientos del Señor. Que yo lo entienda o no lo entienda, eso es otro problema, pero son mandamientos del Señor. ¿Por qué manda el Señor eso? Ahí es donde uno recién da lugar en su corazón a decir, Señor, quiero entenderte, quiero conocerte, quiero entender por qué tú mandas esto. Puede ser que a mí no me guste, puede ser que me choque.
Vengo de un mundo hoy día, de este mundo donde todo es machismo y feminismo, donde todo es pleito, el hombre y la mujer, quién es más, quién es menos. Vengo con esa mentalidad y de pronto me encuentro con la palabra y puede ser que me choque. Y a eso vuelvo a decir, que yo leo la palabra y no tengo comunión con la palabra. No estoy de acuerdo con ella. Yo no estoy hablando por mí. Estoy suponiendo a alguien que le pase eso que estoy citando. Mujer, ¿cómo debe conducirse el hombre y la mujer? Decía capítulo 11 de la misma carta a los Corintios, vea la misma carta, el mismo autor, por eso que la toman contra Pablo. Desde el versículo 3 conocemos este pasaje también. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y vemos aquí que el Señor empieza a enseñar un orden desde Dios mismo, Cristo que desciende a nosotros, el varón y la mujer. Y aquí está hablando justamente de lo que se trata, de entrar a su presencia, de entrar a esa comunión con Dios, porque cuando habla de orar o profetizar, ¿a quién se ora? Cuando una persona ora, ¿con quién habla? Con Dios. Y cuando una persona profetiza, ¿quién es el que habla? El Espíritu de Dios. Es decir, estamos hablando cuando hay esa unidad, dice el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Disculpen, eso lo está tratando el Señor a modo de una relación sexual. El texto que acabo de citar, que está en Primera de Corintios, me parece, capítulo 6. Dice, el que se une con una ramera. ¿De qué está hablando? Una relación sexual. El que se une con una ramera, un cuerpo es con ella. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. ¿De qué está hablando? De una relación íntima. El que se une con el Señor. Entonces, cuando hablamos de profecía, es el Señor hablando a través del creyente. Una comunión. Y para que esa comunión exista, dice aquí justamente, es el texto principal para mostrar, amados, para entrar a las cosas espirituales hay que andar cubierto de Cristo. Que podrá haber ejemplos, experiencias espirituales, donde el propio apóstol Pablo en 2 ocasiones tendió a adorar un ángel. Desviación. ¿Qué le pasó a un apóstol? Que si el campo no es peligroso, es muy peligroso. Bien, el argumento, no me voy a detener más tiempo en ello por causa de la hora, pero dice, hablando de la creación, propósitos del Señor. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Qué está diciendo aquí? No es lo mismo. No. Aquel que creó al hombre y aquel que creó a la mujer no hizo lo mismo. Al hacer un hombre y al hacer una mujer no hizo lo mismo. En propósito, y véalo ahí en el versículo 7 principalmente. Porque el varón, ¿por qué no debe cubrirse la cabeza? Está explicando algo. Pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de lo espiritual, por causa del mundo espiritual, por causa de los ángeles, que es a donde se entra cuando se entra en el espíritu. Cosas que, como digo, difíciles de explicar. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios.
Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Bien, toda una argumentación para explicar por qué uno fue creado primero, por qué el otro fue creado después, con qué propósito fue creado el hombre, con qué propósito fue creado, explicando todo lo que es la creación para llegar a esto. Con todo eso, dice, con todo eso, todo ya se le expliqué todo, por decir el apóstol Pablo, ya le expliqué todo. Si alguno quiere ser contencioso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Es decir, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que ha hecho el Señor en la creación, y ahora, si alguno quiere seguir contendiendo, es como decir, no me voy a detener más en eso. Vamos adelante a la perfección, los que quieran seguir. ¿Se da cuenta el por qué esto de seguir dándole? Estoy tratando de establecer base. ¿Por qué es importante creer a la palabra? Porque la palabra es espíritu y una vida espiritual. El mundo espiritual, como ya lo he dicho, contiene no solamente el Espíritu de Dios, sino también espíritu de engaño. Desde el principio, ¿qué pasó con Eva? Por tanto, todo eso que está en el ámbito espiritual, que está lejos del razonamiento humano, es real, existe. Juan dice en su primera carta, amados, no creáis a todo espíritu. El Espíritu Santo, Pablo a Timoteo, dice claramente que en los postreros días apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le advierte al creyente los peligros de los engaños, del engaño en el mundo espiritual. Por lo tanto, ¿cómo no estar advertido? ¿Cómo no estar consciente? Es delicado el tema. Crecer en el Señor no es una cosa liviana. Hay que andar con su palabra. Hay que andar en una conducta, que esta es la parte básica, la conducta. Para entrar a la presencia de Dios se requiere haber obedecido sus mandamientos. Entonces, si sus mandamientos me son desagradables, si sus mandamientos mi corazón los rechaza, ¿usted cree que Dios le va a abrir la puerta de su casa? No hay comunión. En el capítulo 14, algo que no llegamos a leer, aquí dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. En el capítulo 14, lo que estábamos leyendo, dice, para terminar esa parte, versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y el versículo 38, ¿qué querrá decir eso? ¿Más el que ignora? Ignore. ¿Ve? El intentar convencer así por la carne no resulta. No es. Entonces, lo que es espiritual es aquel que puede crecer en la palabra de Dios y ser moldeado a lo que ella dice, ¿no? No que yo trate de que ella diga lo que yo quiero, sino que yo sea cambiado a lo que ella dice. Para terminar entonces con Efesios, por favor. Aquí en el capítulo 1, les decía, principalmente, pueden haber muchos más, pero en forma principal yo noto en este tiempo 3 temas en los cuales se hace más visible esta lucha espiritual por unir corazones a fin de ir hacia la perfección. Uno es el tema de los dones espirituales, que uno nota incredulidad. Esa es una cosa. Esa búsqueda, ese anhelo por servir al Señor en el área de los dones espirituales, creo que hay bastante que luchar ahí. El otro es
ese divorcio que se manifiesta entre el creyente y la ley, como si la ley fuera mala. Y ojalá aprendiésemos a ver que la ley es buena, como está escrito, y no escrito en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. La ley es justa, santa y buena. Entonces, Señor, modifica mi entendimiento, modifícame a mí, cámbiame a mí. Y la otra parte es la sujeción en todo ámbito, no solamente de la mujer, es la sujeción también del varón a Cristo, a sus amos terrenales. Es una conducta, es una forma de conducirse en humildad, en sujeción, en respeto. Dios no abre su puerta a alguien que ande con soberbia, con altivez, con rezongo en el trabajo, por ejemplo, hablando mal del patrón. Olvídese, Dios no le abre la puerta a nadie en esa condición. Tiene que haber un cambio de corazón. Por eso que dice el Salmo 24, ¿quién entrará en tu lugar santo? ¿Quién va a entrar ahí? Que Dios, cualquiera, venga a la iglesia, entremos todos. Olvídese, hermano. Podremos citar Hebreos capítulo 10, versículo 19, que el camino al lugar santísimo está abierto, sí, pero hay que pasar por el lavamiento, hay que pasar por el altar del perdón de los pecados. Es el camino, hay una meta, el Señor nos quiere llevar a esa meta, pero hay que creer a su palabra en todas las cosas. Y esta es la parte fundamento. Sin esta en el corazón, no que uno lo oiga, pero para que después vengan los comentarios y no, que ustedes saben que el hermano Adolfo es machista, pues. Y todas esas cosas que por años las vengo oyendo. Efesios capítulo 1. Versículo 15. Digo, cuando se ha logrado una iglesia que crece en ese ámbito de la conducta, que cree en el Señor Jesucristo. Vea esta parte. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Qué es fe en el Señor Jesús? Que le creo a sus mandamientos. Entonces, lo que hemos oído en esta noche, ¿qué decía Pablo? Son mandamientos del Señor. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, esto lo manda el Señor. No es un problema de Pablo, y si no es de Pablo, menos mío. Son mandamientos del Señor. Y si son mandamientos del Señor, alguien que tiene fe en el Señor Jesucristo es alguien que cree lo que Él dice, cree lo que Él enseña. Entonces, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, no antes de lo que está dando gracias, sino porque hay fe y amor, porque hay esa base, porque está ese fundamento. Entonces oro al Padre de gloria para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿A quién? Piensen en esto. ¿A quién le puede Dios alumbrar los ojos del entendimiento? ¿A quién? Conforme a su palabra. ¿A quién? ¿Qué es lo que está escrito? Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón. Entonces, si el Señor primero no lava nuestro corazón, si nosotros no recibimos su palabra con mansedumbre para que esa palabra lave mi corazón, ¿cómo pudiera Dios alumbrar los ojos de mi entendimiento? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas, ¿qué decía Colosenses? Las riquezas. Riquezas de sabiduría, riquezas de entendimiento, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Si creemos, sepa una cosa, el poder de Dios está a nuestro favor.
¿Es posible todo esto de la revelación y de ver cosas gloriosas del Señor? Sin duda que es posible para los que creen. Pero tenemos esta parte, esto es lo fundamental. Sobre esto se edifica lo otro. Sobre esto, Señor, enséñame. Un discípulo, por ejemplo, no entendían las parábolas, iban al Señor y le decían, Señor, no entendimos. No entendí. ¿Qué quisiste decir con esto de la cizaña del campo? Explícanos. Lo mismo. Señor, no entiendo esto de por qué la mujer, el velo y por qué todo eso. Explícame, Señor. Quiero entender, pero creo, porque tú lo dices, yo lo creo, lo acepto, lo recibo, pero quiero entenderlo. Dios no se va a enojar por eso, porque justamente es enseñarle sabiduría. Dios quiere enseñar. Y Dios no quiere que sus discípulos se queden sin entendimiento. Él quiere dar entendimiento. Pero el entendimiento viene para los que creen. Primero hay que creer, recibir su palabra simplemente porque Él lo dice. Y cuando usted lo cree, entonces Dios comienza a dar entendimiento. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que Él busca? ¿Qué es lo que Él quiere? Por esa causa hizo las cosas como las hizo. Esto no es una improvisación. Olvídese que esto ocurrió porque la mujer fue engañada. Porque antes de ser engañada, Dios la creó y la sacó del varón. El propósito es eterno de Dios. Es antes del pecado, antes de eso, Dios hizo al hombre. Y después dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré para él ayuda idónea. La hizo después y la sacó del hombre. Y eso es todo lo que venía argumentando el apóstol Pablo. La mujer no fue creada primero, decía. El varón fue creado primero y la mujer fue creada por causa del varón. Está repitiendo lo que dice Dios en Génesis. Y entonces, Señor, explícame. Quiero entender, pero lo recibo, lo creo. Tú tienes propósito que yo no entiendo. Perdón. Amén. Muchas cosas pueden ser que estén escritas y que el corazón de uno las resista, si le cueste. Acéptelo, es por causa de la carne. Si uno fuese espiritual, tendría comunión con el Espíritu. Lo que es espiritual con lo espiritual. La ley es espiritual. Pablo citaba la ley. Todo aquel que está en Cristo debe tener plena comunión con la ley de Dios. No hay ningún problema. La ley no es mala, la ley es buena. Que el Señor les ayude y les bendiga y que sirva para meditar cuál ha sido realmente nuestro crecimiento, cuánto es lo que hemos no oído la palabra, sino cuánto es lo que de esa palabra está escrita en el corazón. Cuánto amamos esa palabra. Recuerden, con la carne no se puede agradar a Dios. Y los que son de la carne no heredarán el reino de Dios. Jesucristo vino para que estemos en el Espíritu. Somos deudores del Espíritu y a eso tenemos que buscar, vivir en el Espíritu. Bendito sea el Señor, que la carne sea crucificada, que la sabiduría terrenal sea crucificada, que los pensamientos de la carne sean desechados de nuestro corazón. Les invito a ponerse en pie. Padre, te alabamos a ti porque una vez más nos has congregado en torno a tu Hijo Jesucristo. Y bendito Señor, para que podamos meditar en esta palabra acerca de lo que es ser espiritual, una vida espiritual, una vida que tiene comunión con la verdad. Una vida que tiene comunión con tu palabra. Señor mío,
que tus mandamientos han de ser agradables a nuestro corazón. Y si eso no es así, Señor, que podamos nosotros examinarnos, buscar, inquirir, Señor, ¿por qué tu palabra mi corazón no la puede recibir? ¿Por qué en mi corazón hay resistencia a tu palabra, a tu verdad? Dios santo, y que mi carne sea crucificada, Señor. Que como un niño pueda postrarme ante tu luz, ante tu palabra, lo que tú digas, Señor, que nuestro corazón lo reciba sin contención, sino sencillamente porque tú lo dices y porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Rey, mi amo, y que lo que tú digas, Señor, eso haremos. Señor, de esa manera podemos ir adelante, de esa manera podemos agradarte, Señor, a ti, y ciertamente tú abrirás las puertas, Señor, a todos los que te creen, a todos los que Jesucristo es su Rey, su Señor, a todos los que viven en el Espíritu, Señor. Ciertamente habrá comunión contigo, porque tú eres Espíritu y tú eres verdad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por concedernos esta meditación, este examen de nuestro corazón, Señor, y este mostrar lo que es ser espiritual, Señor, lo que es un ser que tiene comunión contigo en toda la magnitud de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Continúa tu Espíritu, Señor, tratando con cada corazón, a fin de que como iglesia tuya seamos santos y agradables ante ti, Señor. Queremos creerte, queremos creer en todos tus mandamientos, Señor, porque tus mandamientos nos forman, tus mandamientos, Señor, van obrando en nuestro corazón, provocando humildad, sencillez, mansedumbre, Señor. Amén, Señor. Que así sea, Padre. Amén.